Ayer me escribió un economista de primer nivel de Argentina, de los nuestros, fue funcionario, y me saca esta cuenta. Me dice, el asado, cuando finaliza el gobierno kirchnerista, es decir, nuestro gobierno, pone él, costaba $9 el kilo, y hoy cuesta 5. Entonces me dice, bajó en dólares. El problema no son los precios, sino los salarios. Entonces me manda una serie de cuentas de los salarios. Yo después estuve averiguando un poco cuánto significa el salario en los costos de las empresas y también relacionado con hace 5 años. Y la verdad es que en los costos de las empresas en general, en promedio, los salarios hoy significan la mitad. La mitad. Entonces, sí, es obvio que ha habido mucha inflación, pero el gran problema son los salarios, eso es real. Eso lo hemos hablado acá cuando marcábamos que el presidente de Argentina gana menos que un cajero de supermercado en España. Así es. Digo, cuando de ahí para abajo, o sea, imagínate para abajo, ¿no? Pero es así, está claro eso. Yo diría que hoy la mayoría de las empresas están en condiciones de pagar salarios más altos. Yo lo veo, no sé, en los medios lo veo claramente, porque cuando viene alguien a trabajar de otro medio, como han venido últimamente, qué sé yo, y prácticamente se gana el doble en el destape que en los demás, y nosotros pagamos sueldos normales. Entonces todo el mundo se ha atrasado, y no hay impulso, o sea, hay un par de sindicatos privados que pelean y el resto no. Entonces hay un atraso de salarios muy muy grande con muchísimos sectores, fundamentalmente los sectores exportadores, obviamente, o que comercializan productos ligados a precios internacionales, como son los alimentos, que tienen muchísimo resto para aumentar salarios, ¿no? Y ahí los sectores, entonces, que no tienen resto, porque también es cierto que muchísimas pymes, la gran mayoría de las pymes no tienen ese resto. A mí se me ocurre, yo soy medio bruto, probablemente no se puede aplicar ni nada, pero ¿no se podría hacer a partir de recuperar parte de esta renta extraordinaria una especie de ATP para financiar aumentos de sueldo? No ya para financiar mantener los sueldos. Sí, yo discrepo con lo que vos decís, que la mayoría de las pymes no pueden pagar un aumento. Yo creo que salvo las que tienen, que aún tengan restricciones, como puede ser gastronómico, turismo y algún caso muy especial, en general, ha perdido significado en los costos. Después, cómo estás vos, por lo que te pasó y qué sé yo, pero en tus costos hoy significa mucho menos que lo que significaba hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Claro. Pero digo, en todo caso, se podría abrir un registro donde se da un aumento generalizado y si tu empresa no puede pagarlo, vos te registrás y durante un tiempo el Estado te ayuda a pagar ese aumento, no el salario anterior. El tema, después la ingeniería que la decía el gobierno, pero yo lo tiro como para que reflexionemos sobre el tema, sobre la política de ingresos. Recordemos que Néstor Kirchner, el gobierno donde estaba Alberto también, y supongo que Alberto habrá tenido que ver en esas decisiones también, imponía aumentos privados por decreto. ¿Sí? Bonos muy grandes y qué sé yo, porque lo que se está viendo es cómo, o sea, todos los ministros dicen, nosotros vamos a hacer que el salario le gane a la inflación. Y qué sé yo, por ahora es una expresión de deseos, ¿no? El gobierno puede hacer que los jubilados le ganen la inflación, por ejemplo, con un bono, ¿no? O puede hacer que los estatales recuperen y qué sé yo. Pero el salario privado hoy no está en manos del gobierno. Se empujó un poco con algunos aumentos que salieron del Senado, de diputados. El Ministerio de Trabajo corrió un poco la forma en que se va a llegar al nuevo salario mínimo. Pero para que los privados suban, bueno, debería haber un decreto, ¿no? Porque si no, no sé de qué otra manera. Y ya te digo, en general hay resto en las empresas. Guarda, otros lo puede haber gastado en otra cosa, ¿entendés? Pero bueno, hay que pensar en la política de ingresos, o sea, no solo en el gasto del Estado, sino en cómo el gobierno se inmiscuye en la carrera, ¿no? Salarios e ingresos. Todos sabemos lo que ocurrió, porque ocurrió a la cara de todos, incluso lo ha manifestado el presidente y también Guzmán, de decir, bueno, nosotros hicimos un acuerdo, que la inflación iba a ser el 29%, el Estado hizo lo que
hacen los estados cuando quieren bajar la inflación, es decir, bajó el gasto, bajó la emisión monetaria, los sindicatos hicieron lo que tenían que hacer ellos, es decir, pusieron en línea la suba salarial con el requerimiento del Estado. Recuerdo, estamos hablando con Carlos Veraldi, el abogado de Cristina. Hace unos días cambió la sala justamente. 19% y los empresarios no. Entonces solo en este año, con la diferencia, no llegás. Después, este año volvés a quedar abajo 2 o 3 puntos, así como están las cosas. Ahora, también hay que recuperar los años anteriores. Entonces, ¿por qué tiene que ser una utopía recuperar los años anteriores? Uh-huh. A ver, la caída de los salarios es más o menos un 30% cuando vos promedias salarios registrados, salarios no registrados, salarios estatales, qué sé yo, en los últimos 5 o 6 años, desde que asumió Macri, es del 30%. Y se dice, no se puede recuperar porque la economía cayó. La economía no cayó un 30%. ¿Se entiende? Entonces lo que hubo es una mayor concentración. Entonces, la mayoría de las empresas están en condiciones, yo ahora lo pedí que lo hagan con más precisión para ver sector por sector. Se puede ver sector por sector, obviamente, cuánto bajó la relación de los salarios en los costos de las empresas, pero prácticamente en todos los sectores disminuyó hasta la mitad, hasta la mitad. Entonces, bueno, si estamos dándole vuelta para ver cómo salir de esta situación, puede ser una buena idea que el gobierno apure una suba salarial privada por decreto. En todo caso, después se verá, como dice Nico, alguna ayuda si es necesario, pero yo creo que es una excepción. ¿Viste? Y eso no quiere decir que ¿viste cómo es acá, no? En la Argentina, o sea, todas las pymes están fundidas y todas las pymes tienen casa en Cariló y 2 4x4, ¿no? Hay muchos que tienen resto para hacerlo y que nos serviría a todos, porque no es una cuestión de populismo, qué sé yo. Si todos tienen más guita, después todas las empresas van a vender más. Sí, claro. Si deprimimos mucho los salarios, y bueno, estamos todos con los negocios vacíos. Es que vos te acordás, Roberto, que cuando empezó el gobierno de Macri, la gran discusión al interior de Cambiemos era si el modelo económico que buscaban implementar, que es un modelo que por supuesto a nosotros nos parece absolutamente perjudicial, pero la discusión era si se lo aplicaba de manera gradual o se lo aplicaba en shock. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, creo que tendríamos que empezar a pensarlo en los mismos términos, la redistribución y la recuperación económica de la capacidad adquisitiva. ¿Va a ser gradual? Es decir, ganándole 2, 3 puntitos a la inflación todos los años con suerte y esperando 10 años para recuperar lo que perdimos, ¿o va a ser en shock? Yo creo que políticamente el mandato que tiene el Frente de Todos es que haya un shock en ese sentido. Y lo que pasa es que la verdad es que ya a esta altura uno no puede decir que todos los problemas que tenemos están relacionados con la pandemia. La verdad. Hay problemas que sí, hay problemas que no. La relación entre los salarios y los precios, no. ¿Sí? Vos imaginate, los grandes productores agropecuarios que aumentaron sus ganancias en dólares en el último año, un 200%. A eso sumarle lo que subió el dólar y que le subieron eso a sus empleados. Dieron ese aumento. Bueno, se ha concentrado mucho claramente la riqueza en los últimos tiempos y así se va a deprimir la economía. Es una economía que depende más del 70% del PBI, es consumo. Y la verdad que todos estamos de acuerdo, viste que nos vamos todos los días mensajeando, los economistas, qué sé yo, decir, no estará por ahí el problema. ¿Viste? ¿Hubo inflación? Sí, hubo inflación. Pero el mayor problema es que hubo inflación. O el mayor problema es que hubo inflación y los salarios se deprimieron respecto a esa inflación. Durante el gobierno de Cristina había inflación de moderada a alta todos los años, pero no hubo un solo año donde los salarios no le ganaran a esa inflación. Hubo muchos gobiernos en el mundo, muchos países en el mundo que mientras crecían fuerte, como se creció durante todo el kirchnerismo, tenían alta inflación. Caso de Chile, caso de Corea, pero 20 años de alta inflación, ¿eh? Sí, claro. Israel. Claro, además todo el tiempo se habla de inflación y nunca se habla de rentabilidad. O sea, la discusión de la inflación obtura siempre discutir esto que vos decías recién con el ejemplo de la casa y los autos, es, bueno, ¿y cuál es la rentabilidad de esas empresas que terminan siendo beneficiarias de la inflación? Vos buscá un medio que publique balances como publicamos nosotros. No los publican. No los publican por la publicidad, por eso siempre volvés al mismo
lugar, ¿no? Pero ahí hay una cuestión de los medios, pero también el gobierno tiene acceso a la información de la rentabilidad de las empresas. Entonces, cada vez que está arriba de la mesa la discusión de la inflación y que directamente le echan la culpa al gobierno, que diga, bueno, tenemos esta inflación con esta rentabilidad. Bajen la rentabilidad y va a bajar la inflación. Claro. O sea, cuando hablamos de rentabilidad, bajen las ganancias de las empresas, no pierdan, ganen plata, tengan una linda vida, reinviertan también las ganancias, pero esta es la rentabilidad que tienen. Bueno, bajen esos niveles de rentabilidad y vamos a tener menos inflación seguro. Sí, las razones de la inflación de los últimos años son bastante variables. Lo que está claro es que el salario se atrasó y que hay muchísimas empresas que podrían pagar más salario. ¿Sí? No quiero decir que todos se la están llevando a la casa, qué sé yo, por ahí invirtieron en otra cosa, pero invirtiendo en otra cosa, los salarios van a seguir atrás y uno no puede decir, no, pero igual la economía anda barba. La economía no anda barba. La economía está ahí. ¿Viste? Le cuesta, ¿no? Porque guarda, comparar con Macri también puede ser, comparar con Macri sirve electoralmente, decir, mira, flaco, vos sin pandemia estabas abajo que nosotros con pandemia, listo. Ahora Macri era un desastre, qué sé yo. No sé si es un buen punto de comparación, ¿se entiende? Sí. Comparar con 2019, donde vos traías 4 años de una gestión desastrosa. Yo creo que se puede mejorar. Bueno, nada, es un punto para analizar, la política de ingresos, ¿no? ¿Qué se hace dentro de este marco, en donde claramente el Estado de a poco está aumentando el gasto? Ayer dio una demostración con este bono para los jubilados, y había dado otras con la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, la suba, qué sé yo. El tema de, bueno, ¿qué hacemos con los privados? Porque todo el Estado no lo puede hacer, ¿no? Bueno, eso. Y es más, los privados deberían subir más que el Estado los sueldos. Siempre teniendo en cuenta la realidad de cada empresa, ¿no? Pero sí. Los privados no tienen que fijarse en el superávit de una cuenta corriente. Claro. Tienen otro margen, digamos. Tienen cierta capacidad de acceder a crédito que no tiene el Estado argentino. Bueno, los sindicatos lo deben saber, digo, cuál es la proporción del gasto, no sé, de las automotrices, en salarios, del metalúrgica, de los distintos sectores, ni hablar del sector agropecuario, ¿no? Sí. No sé, por ahí en su momento la masa salarial era el 20% de un costo y hoy es el 8%. Vos decís, flaco, podemos meter un 25% y pasa al 10%, ¿viste? Sí, ¿viste? Podés hacerlo y salimos de este lugar en donde la gente no puede comprar nada. Hay un montón de productos que no se están vendiendo, porque cuando vos gastás la mayor parte de tu salario en comer, en las tarifas, en el alquiler, después no te queda para la zapatilla, para el gym, para ir a, qué sé yo, con una hamburguesa, ¿entendés? Entonces hay un montón de sectores que a los que les cuesta mucho crecer. Se hicieron un pequeño rebote cuando salimos de la pandemia, del confinamiento, digamos, y ahora les cuesta mucho crecer. Y el Estado, qué sé yo, hay un momento en que el Estado más que eso no va a poder jugar. O sea, el Estado tiene que gastar, yo creo que todavía puede gastar mucho más, pero también tiene que empujar al sector privado, ¿no? Qué sé yo, también se pueden usar las relaciones con los sindicatos, se supone que son peronistas los sindicatos, ¿no? Se supone. Es decir, muchachos, aprieten un poco más. Bueno, eso, hay que revisar los ingresos de los argentinos como forma de salida, cosa que uno podría decir que siempre, pero ahora claramente uno empieza a ver que hay espacio para hacerlo. Que hay espacio para hacerlo, ¿no? En algunos casos la masa salarial es tan baja que vos la podés subir 50% y sigue siendo baja. Sí. Porque, a ver, hagámosle una cuenta a la gente. Si vos base 100, perdiste 30, ganás 70. A 70, o le pones 30 y llegás a 90, no a 100. Seguís por abajo, ¿no? Yo creo que podría haber, no sé, por decreto, por fuera de todo lo que se ha hecho hasta ahora, un aumento del 25% para todo el mundo, y todavía en la mayoría de los sectores seguirían siendo bajos. Ahí se agregó una capa más de complejidad, Roberto. Teniendo en cuenta. Te pido por favor. Disculpa. No me rompas más la bola. No, tenés razón. No me metan en quilombo que ya bastante los tengo,
No, es que estaba pensando justamente en Alberto Fernández y en alguna de las características de su presidencia que hemos venido discutiendo acá. Si vos haces algo así por decreto, ¿no te arriesgás a que lo desconozcan las empresas? A que no den ningún aumento y seguir entrando en esa espiral en la cual vos das órdenes que después no se cumplen y demás. Hasta ahora siempre que se hizo se cumplió, sería una novedad, ¿no? Sería una novedad. Y sería también para la gente que trabaja en esas empresas, bueno, políticamente un tema, pero... Yo, a ver, si vos, es como todo en la vida, ¿no? Si vos no vas a hacer cosas porque pensás que no vas a poder, no haces nada. Yo creo que tenés que hacerlo y si pasa, pasa. Sí, yo creo que hay que hacerlo y tomar las medidas para asegurarse que pase. En principio yo creo que lo subirían, ¿eh? Yo creo que lo subirían. El Estado además tiene un montón de elementos, ¿viste? Porque el Estado, o sea, la mayoría de las empresas están en moratorias, hay un montón de cosas que te da el Estado y que te las puede condicionar. Bueno, eso se hacía mucho durante el kirchnerismo, ¿no? Así, bueno, flaco, yo te estoy dando esto y esto. Cumplí con lo que yo te digo. Yo no te lo doy más. El Estado tiene elementos, ¿viste? Para negociar. Sí. Habrá que verlo. Acá Altano dice, cuando puedas redondear. Che, sonamos en Capital, ¿eh? ¿Qué? Ya está la número 2 del Bulldog, Sandra Pita. ¿Qué? Es una lista imbatible. López Murphy, Sandra Pita, Kachanowski, ya está. López Murphy. Ni lo juegues el partido. ¿Qué pasa? ¿López Murphy es candidato, en serio? Sí, va a ir a la interna contra Vidal. Sí. Los buscan en el manicomio Pero loco, Sandra Pita en serio es una mujer que, viste, que todo lo que dice es una irracionalidad terrible, ¿no? Sí. Viste que cuantas más irracionalidades decís, más puntos obtenés para estar en las listas de Juntos por el Cambio. Y bueno, qué sé yo, vos, a ver, el rol que está cumpliendo López Murphy es como del de Challenger, ¿no? Dale, que yo te juego así vos me ganás. Sparring. Más grande. Sparring, claro. Así que... Yo igual... porque viste que la Reta había dicho no quiero estas irracionalidades en la lista, qué sé yo, y se la pusieron en la otra lista como número 2, con lo cual va a entrar igual después, ¿viste? Hay que ver, yo tengo muchas dudas sobre qué va a pasar con los votantes de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires que quedaron entrampados en un crédito UBA. ¿Contestás? Y sí. Pero la verdad es que él fue la cara de los créditos UBA. Y hay mucha gente que está muy complicada por haberle creído. Sí, y toda la estrategia esta de poner economistas para criticar la situación económica argentina, que es una situación económica que se vive en medio de una pandemia, es complicada, ¿no? Yo la verdad que le diría, te digo, voy a ir si me invitan a debatir a cualquiera de ellos, porque ellos, todos estos economistas han defendido a Juntos por el Cambio durante los 4 años. Ajá. Entonces ahora, ¿cómo explican las cosas que hicieron? Digo, poner economistas con el desastre económico que hizo Juntos por el Cambio, poner economistas en las listas, en esos lugares tan preponderantes. O sea, vos tenés 2 listas. En una pusiste como número 2 a Martín Tetaz y en otra ponés el número 1 a López Murphy y número 3 a Kachanowski. Y en el medio esta mujer, que qué sé yo, no sé cómo llamarla, ¿no? Seamos justos, mostremos, digamos, la parte buena y la mala. Hay que reconocerles que todavía no sumaron a las listas a este tuitero que juntó 70.000 lucas verdes en un fondo de inversión y perdió todo en una semana. ¿En serio? Dale tiempo. ¿No te enteraste de esa historia, Ari? No. La leí Miguel pasar. Sí, un tuitero que no da su nombre y su apellido, además, una cuenta de Twitter anónima, juntó entre todo este grupo de libertarios y demás $70.000 para un fondo de inversión que iba a entrar a jugar con las cripto y no le duró ni una semana. Pero la que puede juntar el Tano, escuchá, empezá a juntar vos. Y obviamente el tipo se borró y no hay a quien cobrarle porque era todo 100% Barrani en negro. Hay que seguir una cuenta de Twitter, invertir una cuenta de Twitter, un desconocido. Por lo que leí en una nota, cuando uno de los que había puesto plata le escribió para recriminarle, la respuesta del tipo es, pero ¿y vos también? ¿Cómo vas a poner guita en una cuenta de un tipo que no sabes ni cómo se llama? Igual lo llenaron de cara chicas, parece. Qué locura. López Murphy. Yo me acuerdo, la primera vez que tomé mi secundario fue porque López Murphy le recortó el 13% a la educación, ¿te acordás? Año 99, ministro de la Rúa. Sí.
Muy bien. Claro, querido, muy claro. bien. Un mes querido. estuvimos tomando la escuela hasta que renunció. Muy bien. Ese es mi- Si tomaste un colegio, querido, hay ¿Qué? que arancelar la educación No, pública. no hay que viejo. arancelarla. Sí, como en Estados Unidos. No, El que puede, puede, y el que no, se la aguanta. Para eso está McDonald's. No. ¿Qué?